Muy buenos días, ya estamos listos iniciando esto que es Vía Libre. Tenemos un tema preparado para ustedes, que qué bárbaro. Así que no se muevan, que comenzamos. Pese a que las redes sociales en tiempos de pandemia ha servido para que muchos estén en contacto con sus amigos y familiares, para otros ha significado tristeza, depresión y ansiedad. Y un sector afectado ha sido el de nuestros jóvenes. Hoy, en Vía Libre, el tema es problemas de salud y sociales en los jóvenes a un año del confinamiento. Bienvenidos. ¿Qué les parece el tema? Muy ad hoc, ¿verdad? Totalmente instalado en lo que estamos viviendo, en lo que los jóvenes están viviendo. Y le quiero dar en este momento la bienvenida al psicólogo Martín Noriega para que nos acompañe, así como que desmoronar este tema porque hay mucho. Bienvenido, Martín, buen día. Gracias, Marta. Pues mucho gusto estar otra vez aquí en Telemax. Gracias por invitarme. Un tema bastante interesante, muy ad hoc, puede sonar muy cliché, ¿no? Por la cuestión de la pandemia, pero nunca va a pasar de moda. Creo que es algo que ha marcado. Sí. Oye, hablamos de los jóvenes, sí, pero los jóvenes viven en un ámbito de adultos. Nosotros los adultos también tenemos injerencia en esto. Entonces, empezamos por decir que a toda la población afectó este confinamiento. Sí, hablar de que afectó la conducta, el comportamiento, las actitudes de las personas. Obviamente, un sector son los jóvenes, pero hemos sido afectados todos, ¿no? Sí. Adultos, niños, adolescentes, etcétera. Pero ahorita vamos a hablar específicamente de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque creo que es un sector muy vulnerable. Hoy yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado, la crianza, cómo hemos criado a nuestros hijos. A nosotros nos educaron diferente. Creo que esa educación ha venido más que a ayudar, ha venido afectando lo que es el comportamiento de los jóvenes y sobre todo en esta pandemia que nos ha arrasado en muchos aspectos. Sí. Podemos mencionar muchos aspectos positivos de la pandemia, pero también muchos aspectos negativos. Y uno de esos ha sido cómo han sido afectados los jóvenes. Estamos hablando de jóvenes 18 a los 27, 30 años, ¿no? O sea, podríamos pensar que no, los jóvenes de 30 años. Sí, por supuesto, porque hay que recordar que los 30 años de hoy no son los 30 años de antes, ¿no? Ni son los mismos 30 años de mujer que en hombre. La madurez, el equilibrio, la independencia es diferente. Un joven de 30 años, hace 30 años, 40 años, era un adulto ya, hablar en la extensión de la palabra, pero un joven de 30 años hoy, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, ese es el sector más o menos que ha venido afectando, que se ha venido afectando, Marta. Estamos hablando más o menos del sector, digo, también de trabajo, ¿verdad? Pero mayormente de escuela, que están conectados en la computadora. Sí, podemos hablar de los jóvenes que están estudiando, obviamente los que no están estudiando también probablemente sea una consecuencia de la pandemia, ¿no? Hablamos de los jóvenes que están estudiando en la universidad, preparatoria universidad, ¿no? ¿Cómo ha sido afectado ese sector en el sentido económico, en el sentido personal, el sentido familiar? Porque esto, recordemos que todos estamos, de una manera u otra, estamos enclaustrados, ¿no? Entonces, la dinámica familiar, normalmente nuestros jóvenes buscaban salirse de casa, ¿no? A veces para sus asuntos personales o la escuela u otras que les diera el cuestiones, sol, que sudaran, que sacaran... O a lo mejor huir de la dinámica familiar, ¿no? Huir de a lo mejor de ciertos problemas o de huir de a lo mejor problemas con papá, con mamá, hermanos, etcétera. Pero hoy tuvimos que regresar, nuestros jóvenes regresaron a casa, tenían que estar ahí, entonces... Esto ha venido, cuando hablamos de problemas de salud, como decía el tema, hablamos de problemas de salud mental sobre todo. Ok, no es lo que estamos viviendo, no es esta pandemia, sino es salud mental. La salud mental, cómo la pandemia ha venido a afectar la salud mental de nuestros jóvenes. Yo soy maestro universitario, yo he vivido muchas experiencias con estos jóvenes, los problemas que tienen, los problemas académicos, los problemas personales, problemas familiares. Es tremendo, Marta, es impactante todo lo que ha venido lo que ha traído esta pandemia, ¿no? O sea, si hablamos de problemas de salud, obviamente, hablamos de muertes, hablamos de gente que se ha contagiado, pero también un sector al que debemos de poner mucha atención, porque son nuestros jóvenes que van a ser padres en un futuro, ¿no? Probablemente muchos ya lo son, pero estamos hablando de aquellos que no son padres. Entonces, ¿cómo va a afectar
¿Cómo va a afectar esta Encierro. pandemia, ese comportamiento, cómo va a afectar cuando ellos sean padres? Es decir, Ajá. ¿qué va a pasar si ellos no pudieron salir adelante con esto? Es decir, esa resiliencia, esa fortaleza de decir, ok, sí, ha pasado muchas cosas malas, pero voy a salir adelante, ¿no? Muchos sí lo han podido hacer, algunos y muchos de ellos no lo han podido hacer, Marta. para Es atrás. totalmente entendible, es la naturaleza humana. Ay, no, Martín, me quedo con la situación esa de que a veces uno por ser papá, mamá o ser el adulto de casa, no piensas en ti, ¿no? En ti mismo. Es como que, ok, me voy a adecuar, si me toca trabajar en línea, si tengo que salir a trabajar con todos los cuidados, proteger en la casa, cumplir con todas las obligaciones. Pero antes uno salía de casa, cerrabas con llave, te ibas y todo el mundo estaba en sus lugares desarrollándose, tanto escuela, Así que el es. marido en el trabajo, etcétera. Y ahora cierra la puerta, mucho cuidado, pórtense bien, no le abran a nadie, qué cuidado con eso. O sea, ya es una preocupación doble que también le estamos sembrando a los hijos, ¿no? Qué difícil, así qué es. bárbaro. Pero bueno, vamos a ir al corte comercial muy bien. y regresando, ahora sí vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo realmente en los jóvenes. Uy, uy, uy. No sobrevivencia, mejor crecimiento. Con eso nos quedamos. Pero pues en el Inter, Martín, pasan muchísimas cosas. Sí, así bueno, es. ya estamos de regreso y quedamos en platicar, en dialogar lo que realmente está pasando, así sin tapujos ni nada, porque es algo muy real, que no vamos a negar lo que en todas las casas está sucediendo. La cuestión social nos lleva a las redes sociales en este caso, ¿verdad? Por el encierro, digamos. Sí, así es. Vamos a enfocarnos a los aspectos de salud mental, sobre todo en los jóvenes. Ajá. ¿Qué está pasando en cuestión de salud mental en los jóvenes? Los jóvenes ahorita en los últimos años tienen mucha más presión que antes, ¿no? Ujú. Es decir, la presión económica, la presión por el éxito, la presión por sobresalir, la presión por llamar la atención de la popularidad, es decir, no queremos ser populares, es decir, los jóvenes quieren ser populares, la mayoría Claro, de ellos. ser vistos, Sí, ser vistos, llamar la atención por su vestimenta, por lo que tienen, etcétera. ¿Qué ha pasado con las redes sociales? ¿Cuál es la relación entre los jóvenes, la pandemia y las redes sociales? Las redes sociales nos están mostrando o nos muestran una realidad que muchas veces no es la verdadera realidad, ¿no? Nos damos cuenta de eso. Si podemos ver, voy a poner un ejemplo A así ver, para sí. que me entiendan. Yo puedo ver que hay muchos jóvenes en Instagram, por ejemplo, jóvenes viajando a las playas, ¿no? Es decir, veo que se andan paseando, que andan en un bar, que andan bailando y que se ve mucho, como mucho derroche, ¿no? Qué padre, Sí, muy ajá. padre todo. Pero yo podría preguntarme de dónde, económicamente, cómo puede hacer eso, ¿no? Cuando yo no lo puedo hacer, yo como joven, y ellos sí pueden salir. Entonces, esa es una presión de decir, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no tengo el alcance económico para poder ir a Cancún, para poder ir a Mazatlán, para poder ir a una playa, a San Carlos, a qué sé yo? Y ellos sí. Entonces, pero no sabemos qué hay detrás de ese joven que a lo mejor, no sé, probablemente económicamente en los próximos días no le vaya a ir tan bien o haya hecho, no sé, haya empeñado algo o a lo mejor haya pedido prestado para irse a pasear. O los papás simplemente O los es papás a cartera lo mejor abierta, pues, tienen ¿no? los medios Permiso. y pues le pueden ayudar para eso. Entonces, esa ha sido una presión, porque yo estoy viendo que las redes sociales, sobre todo, y me refiero mucho a Instagram, que es lo que está más... Es que es lo que manejan los es lo jóvenes. que ya el están Facebook manejando ni al los caso. jóvenes. Ajá. Lo que vemos en apariencia es mucho derroche de lujo, mucho derroche de pasarla bien, del placer de la vida, de disfrutarla, etcétera, etcétera. Entonces, quienes no lo pueden hacer o quienes no quieren hacerlo, de una manera u otra se presionan porque dicen cómo ellos sí pueden estar. Es decir, las redes sociales ha venido a ser un aspecto positivo o negativo en los jóvenes. Positivo en el sentido de que puedo estar en contacto con personas Sí. que no puedo estar Y las físicamente. clases en línea, Eso es una obviamente. gran ventaja. Digo. Es decir, amigos con los que no voy a convivir personalmente, pero voy a estar en contacto con ellos a través de WhatsApp, de Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? O Ok. Telegram, ¿no? Que también está entrando más de moda. Ándale, mira qué bien sabes. Sí, pues sí, es que yo las utilizo esas redes, ¿no? Sí. Estoy conectado a ellas. Entonces,
ese es el aspecto positivo, es decir, cómo las redes sociales me han ayudado a estar en contacto con otros compañeros o amigos míos, pero también cómo las redes sociales también me han alejado de mis amigos, es decir, ese contacto personal. Nunca va a ser igual, Marta, el contacto personal, el convivir, estar ahí con mi amigo, el reírse con mis de amigos. frente, platicar. Sí, por algo en supuesto. común, Yo creo que si nosotros los adultos sentimos esa ansiedad de no poder estar con mi comadre, con mi amiga, juntarnos las familias, con más razón los jóvenes. Imagínate la presión tan grande que tienen de lo que ven en las redes sociales, aunque no sea la verdadera realidad. Sí, pero jóvenes débiles. son jóvenes, así es, y la vida social es algo importantísimo. Es decir, no podemos estar sin la vida social. Sí, es verdad que tenemos que cuidarnos y esto, pero sí ha venido a afectar, por supuesto que sí. Martín, otro punto. Estamos hablando de redes sociales, los celulares. Que pues ahora, oye, pues necesito un buen celular, que porque las clases, que quién sabe qué, pretextos, verdades, a medias y demás. Sí, así es, ajá. Pero también los videojuegos, que también te permiten estar en contacto con personas conocidas, que están ahí con el famoso Play, demás, Xbox y demás, que están en comunicación tal vez con gente que no conozcan o con su grupo de amigos sí conviviendo. Los escuchas platicar en línea y haz de cuenta que están ahí todos Sí, sentados, como que está presente pero la persona, ¿no? No deja de no ser la misma situación, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es decir, el estar escuchando a mi amigo, aunque esté a miles de kilómetros o esté a pocos kilómetros, pero estamos interactuando a través del celular, o estamos interactuando a través del juego, del Xbox o lo que sea. Eso de una manera u otra puede ayudarme a fortalecerme y a sobrellevar esta pandemia, este confinamiento, Sí, ¿no? pues, Sí puede ayudarme, por pero supuesto ahí que sí. me da miedo y lo acepto porque es plática en común también. Oye, pues es que antes tenía un horario. ¿Por qué? Porque se acostaban más temprano, porque había más tareas en casa, porque había más actividades fuera, ya sea sociales o de escolares, qué sé yo. Y ahora los papás somos más permisivos porque hay miedo también. Sí, el ¿Para temor. qué va a andar en la calle? Mejor que jueguen, ni modo que se Sí, amanezca. y lo dejamos jugar horas y horas. Y eso ha Ajá. tenido que ver, que probablemente ahorita lo retomemos un poquito más adelante, Marta, Ajá. las consecuencias de esto en los jóvenes, de que Otro muchos de ellos no están haciendo una rutina normal. No, hombre. Ha desequilibrado a todo mundo, pero los jóvenes también, el desequilibrio en sus actividades, en sus rutinas también se ha venido está desequilibrado. Sí, sí, sí. Oye, y yo también siento que es algo, no sé tú cómo lo veas, de los casos que ya me habías estado hablando, que has Sí, estado claro. viendo. Hombres y mujeres también lo han vivido un tanto diferente. No, sí, por Las supuesto niñas que se sí. traumaron de veras y las mamás junto con ellas. ¿Por qué? Porque la etapa de los 15 años, de la fiesta, Las fiestas, de todo sí. eso que ya van a cumplir 17 y no hubo nada. Las bodas Entonces, también, ¿no? Los todo eso, bautizos, mucho las trauma. quinceañeras. Sí, Vámonos también. al corte mejor, porque Vámonos. si no, Martín. Regresamos, esto es Vía Libre. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Tengo algo que compartirles porque yo no sé ustedes o si ya tienen el regalo listo para mamá. Ya viene el 10 de mayo, está muy cerca y les voy a poner una tarea súper facilita. Pueden participar enviando por inbox al Facebook de Telemax Sonora un video de 15 segundos, se va de volada, con su mamá a un lado diciéndole unas bonitas palabras, qué sé yo, lo que a ustedes les nazca, que quede muy bonito el video. Lo van a enviar y se van a hacer acreedores, pues ahí estamos viendo las imágenes. Van a tener estancia de 2 días y una noche, incluyendo desayuno para 2 personas, en el Hotel Playa de Cortés. Un hotel de años y todo, bien remodelado y con la mejor vista de veras que podamos tener ahí en Playa de Cortés. Y bueno, el viernes 7 de mayo se va a elegir los 2 videos que publique, obviamente, el Facebook de Telemax, el que haya tenido más likes. Así que muy pendientes, háganlo ya desde este momento. Inviten a su familia, si es que no tienen el regalo, ya lo tienen, pues hay que reforzar con una idita a la playa. Así que participen, ahí está la invitación. Y pues bueno, se los dejo de tarea. 15 segunditos, se van de volada. Oye, Martín, para que no se nos vaya a nosotros el tiempo de volada, las consecuencias. Hablamos de un todo, de un mucho, un poquito. Hay gente que lo acepta, que no. Pero la realidad es que existe en casa este problema con los jóvenes. ¿Cuáles son las consecuencias? Es una dinámica familiar, ¿no? Como dijimos al principio, todos estamos afectados. En el hogar, papá, mamá, hermanos, etcétera. ¿Qué ha pasado con los jóvenes? ¿Cuáles son las consecuencias de este confinamiento que ha traído los jóvenes? Estamos hablando de consecuencias negativas.
Algunas de las consecuencias de estar en casa, de no salir tanto, hacer vida social, ha sido el alcoholismo. El alcohol, el abuso más del jóvenes, alcohol. ¿no? En O los sea, jóvenes, sí. Es decir, si antes salía, a lo mejor un fin de semana y otro no, me estoy quedando todos los fines de semana en mi casa. Todos los días, deja O tú, todos los ya días, ni obviamente, fin de ¿no? semana. Estoy hablando de cuando salimos los fines de semana, ¿no? Ajá. Entonces me quedo. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que distraerme en algo, ¿no? Entonces empiezo, obviamente, de manera social, a consumir 2, 3, 4 cervezas, pero ya después ya no van a ser 4 porque no van a calmar mi ansiedad. Es decir, tengo que consumir más. Entonces ha traído el abuso del alcohol en los jóvenes. ¿Por qué? Probablemente como un mecanismo de defensa para tratar de sobrellevar el confinamiento, ¿sí? Obviamente es una conducta que no es buena, pero que está sucediendo en los jóvenes. Otra cosa, las adicciones a las drogas, ¿no? Drogas Sí, ilegales. la introducción. Sí, así es, se van introduciendo, a lo mejor quienes consumían una droga que no era, entre comillas, tan fuerte, probablemente vayan pasando a otra. ¿Por qué? Porque no es suficiente, porque no calma mi ansiedad, aquella droga que yo consumía, entonces tengo que pasar a otra, y eso ha traído también otra consecuencia. Otra consecuencia ha sido la ansiedad, la depresión, También. la depresión que trae el encierro, el no poder convivir con los jóvenes. Otra consecuencia, y aquí me voy a referir al aspecto académico y económico, ha sido que muchos jóvenes han tenido que dejar la escuela. Han tenido que dejar la escuela porque no pueden. Porque no pueden, porque no han podido llevar. Puede sonar contradictorio en el sentido de que los jóvenes manejan muy bien las redes sociales, la tecnología, pero no han podido llevar muchos de ellos las clases en línea. Sí. Es decir, la dinámica obviamente es muy, muy diferente. Entonces, Totalmente. muchos de ellos no toleran una clase de manera presencial. En secundaria siento que eso ha pasado mucho, Martín. Sí, es que así es, en yo no secundaria y en puedo con primaria clases en también. línea. Como que son niños que a lo mejor pudieran poner atención en el salón, pero en clases en línea se pierden en la computadora. Sí, claro, Ellos y están además, grandes, sí. Marta, es difícil atraer la atención de un adolescente, de un joven, un universitario en el salón de clases. Ajá. Imagínate atraer la atención a través de una computadora, de una pantalla, Sí, obviamente es pues, mucho más de un difícil. maestro virtual allá El lejos. maestro tiene que ser muy proactivo como para que tenga la atención de todos, entonces muchos de ellos no lo pueden hacer. Otra cuestión que ha traído consecuencia, digamos que es más mala que buena, que muchos jóvenes han tenido que abandonar la escuela porque ya no pueden sostenerla económicamente, entonces tienen que trabajar. Es ahí cuando te decía, los papás nos Así pegan, es. muchas cosas que van y repercuten en los Sí, en los esas adolescentes. consecuencias, yo creo que es un sector que vamos a tener que atender. Ajá. Todos vamos a tener que ser atendidos. generación. Sí, así es. Pero los jóvenes vamos a tener que poner mucha atención los padres y hay que ser un poco comprender a mis hijos, si son jóvenes, comprenderlos en el sentido de que están viviendo esta salud mental que no les está ayudando mucho Martín. este confinamiento. Y yo. Pero yo creo que también hay que tratar de ser disciplinados con él, un poquito de disciplina. Ay, Dios mío, a ver, me la pones difícil porque sí, hay que aceptarlo. En casa hay más fricción entre padres e hijos. Ahí te meto adolescentes, pequeños, grandes, de todo. Que si los permisos, que si porque los otros amigos sí, los otros no. Hay que pedir ayuda, ¿verdad? Sí, yo creo que, mira, hoy yo me doy cuenta que muchas personas están recurriendo mucho más a los terapeutas de la salud, ¿no? De la salud mental, psicólogos, Sí. terapeutas, etcétera. Y si hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo. Y estoy seguro que se va a ocupar mucho más. Y dejemos ese tabú y esa creencia de que los psicólogos son para las personas que no están bien mentalmente. Ándale. Son para las personas que sufren ansiedad, que sufren una depresión, que sienten que algo les está faltando para comportarse, encarrilarnos. para actuar, encarrilarse. Entonces, yo creo que es algo que si vamos a tener que recurrir a un especialista de la salud, pues hagámoslo, no pasa nada. No pasa nada. Pues Martín, con eso nos quedamos. Antes de iniciar el programa platicábamos tú y yo de muchas cosas que siempre fluyen, ¿verdad? Sí, así hablar es. de jóvenes, hablar de situaciones reales, hablar de situaciones como la mamá que me platicó lo que dijimos ahorita, lo de que el hijo, las drogas y todo eso. Sí, así es. Como la otra mamá que hablamos antes del corte, que su hijo un día en desesperación se salió, se brincó la barda, se fue con la pelota de básquet y pues dices tú que se vaya al parque por amor de Dios y que vuelva. O sea, todo eso ha pasado, han sido muchas altas y Sí, han bajas. pasado muchas cosas que muchas de ellas vamos a Sí. tener control y otras no.
pero es importante que sobre todo los adultos, los padres, pues permanezcamos un poco más tranquilos porque Eso. alguien tiene que poner el equilibrio en el Alguien hogar, tiene ¿no? que ser la cabeza de la casa. Sí. Muchísimas gracias, Martín. nada, y Marta, vámonos gracias juntos a por todos. esta vía libre. Buen día Bye. para todos. Gracias.